En este vídeo vamos a abordar una problemática que padecen muchas personas que viven amargados y con mucho estrés, porque también afecta a sus familias. Es muy posible que en algún momento, incluso actualmente, estemos en alguna situación complicada de deudas. Y como siempre decimos, en estos casos es más fácil plantear una estrategia que cumplirla, pero a cada paso que demos en las devoluciones sentiremos un poco de alivio. Paso 1. Escribe un listado de todas tus deudas, el acreedor, sea banco, financiera o prestamista, las cantidades adeudadas, el tipo de interés y cómo están tus retrasos en las devoluciones. Cuantos más datos incluyes, más consciente serás de cómo poder afrontar su devolución. Ya sé que esto es como tomarse un jarabe muy amargo. Al sumar todas tus deudas te puedes llegar a asustar, pero para afrontar un problema lo primero es conocerlo a fondo. Si estás muy endeudado, de nada sirve pedir más dinero prestado para cubrir otro préstamo. Y además, lo único que vas a lograr con eso es meterte en una madeja en la que ya no sabes a quién debes, ya no sabes cuánto debes ni qué está pasando. Lo primero que tienes que hacer, si tienes un problema de deudas, es dejar de pedir prestado. Quiero tranquilizarte porque casi todos los casos tienen solución. Paso 2. Escribe un balance financiero, personal o familiar. No hay que ser contable para saber cómo está nuestra economía familiar, pero necesitamos números. Necesitamos saber claramente cuál es tu situación. No importa si las deudas son muy elevadas. Tienes que darte un tiempo para sentarte y escribir todo. Escribir cuánto ganas para empezar, si es que es un sueldo. Así que el dinero de tu negocio, lo que sea, pero necesitamos saber exactamente cuánto dinero ingresas y después exactamente cuánto dinero gastas. Todos, absolutamente, todos tus gastos. Los alimentos, la gasolina, el tabaco, los consumos del hogar, etc. Esta nueva lista mensual es muy importante para saber que si no tuviésemos deudas, nuestra economía se encuentra en equilibrio, es deficitaria o tendría superávit. Esto es muy importante, porque todas las batallas se ganan teniendo muy buena información. Y luchar contra las deudas conviene tomárselo como tu guerra personal contra tu endeudamiento. Lo primero que necesitamos saber exactamente cuál es tu situación. Así que con paciencia y con los extractos bancarios por delante, tienes que ocuparte de saber en qué se va tu dinero. En una columna izquierda apunta tus ingresos y en una columna derecha tus gastos. Y luego suma todos los ingresos por un lado y todos los gastos por el otro. Parece una simpleza. La economía familiar se controla fácilmente comparando las entradas y salidas de dinero. Paso 3. Hacer una estrategia de optimización de gastos. Dado que estamos en una situación crítica en la cual necesitamos empezar a pagar nuestras deudas lo más pronto posible, ha llegado el momento de hacer una estrategia de optimización de gastos. Ya que tienes tu estado financiero personal, te vas a enfocar directamente en la columna de gastos. Y esa columna de gastos se debe clasificar en 3 categorías. Por un lado, tus gastos indispensables, que son aquellos que necesitas realizar sí o sí. Por ejemplo, son gastos indispensables tu alimentación, tu ropa, los gastos de alquiler o hipoteca, los consumos de la vivienda. La segunda categoría de gastos son los gastos necesarios. Son aquellos gastos que debes hacer, por ejemplo, para realizar tu trabajo. Un buen ejemplo es la gasolina del auto. Dependiendo de dónde vivas, no necesitas gastar gasolina para poder moverte a tu trabajo. Necesitas gastar, por ejemplo, en uniforme, en ropa o en algún tipo de insumo o material para poder realizar la actividad económica de tu negocio. Eso es, gastos necesarios. Y la tercera categoría son los gastos innecesarios. Todos aquellos que si no los hicieras no pasaría nada en tu vida. No corre peligro tu trabajo. Todos esos gastos son los innecesarios. Una vez que tienes la clasificación en estas 3 categorías, vas a hacer lo siguiente. Los gastos indispensables se quedan, no hay más. Tienes que comer, tienes que vivir, tienes que vestir. Los gastos necesarios vas a reducirlos lo que puedas. Si usas automóvil para ir al trabajo, bueno, puedes ir en transporte público o te pones de acuerdo con un compañero del trabajo para compartir coche y así gastar menos en gasolina. Ahí tiene que entrar tu propia creatividad para encontrar maneras de poder reducir tus gastos necesarios. Y los gastos innecesarios deben eliminarse. Por ejemplo, cancela la cuenta de Netflix, la cuenta de Spotify,
el café de los bares de la mañana. No vas a salir con tus amigos por un tiempo. Sí, duele, pero estamos en un momento de crisis, de resolver problemas, de deudas. ¿Qué prefieres? ¿Gastarte el dinero en unas cervezas o salir de la deuda del banco, que te presiona y presiona todo el tiempo? Entonces es un tema de prioridades. No vamos a quedar estancados en esta situación problemática toda la vida, pero ahora que urge librarnos de problemas de deudas, adiós a todos los gastos innecesarios. Si te está gustando nuestro contenido, considera suscribirte. Número 4. Reorienta tu flujo de efectivo. Después de haber realizado el paso anterior, entonces tenemos una optimización porque eliminamos los gastos innecesarios y redujimos los gastos necesarios. Esto nos da una cantidad de dinero. El 100% de ese dinero lo vamos a utilizar en pagar deudas. ¿Y cuál va a ser la primera deuda que vamos a pagar? La más pequeña. Existen diferentes opiniones con respecto a cuál deuda conviene pagar primero. La verdad es que yo considero que depende de cada situación. Una muy buena estrategia es empezar por las deudas pequeñas. Quienes recomiendan empezar por las deudas pequeñas aboga más al hecho de ir poco a poco, teniendo triunfos, teniendo victorias, reduciendo tu lista de 20 deudas. Cuando eliminas la más pequeña, pues ya son 19, y así sucesivamente hasta que la única que te quede sea la más grande. Esa es una forma de hacerlo. La otra manera puede ser que enfoques este flujo de efectivo a la deuda más urgente en cuanto a tiempo. Es decir, aquellas que si no pagas mañana los intereses de demora se pueden volver increíbles. ¿Cómo puedes determinar eso? Bueno, pues pagas la deuda que tenga la mayor tasa de interés, o el mayor tipo o el mayor costo anual total. Si no sabes cómo identificar estos números, debes buscar en Google los tipos de interés de los préstamos en tu país, de las tarjetas de créditos y de los nuevos préstamos online por el celular, que son los más caros. Existen países con mayor regulación y otros con muy poca. Y finalmente, en ese punto de lo que se trata es tomar todo el dinero que te estás ahorrando, digamos por tus gastos, y dedicarlo completamente al pago de deudas. Debemos ser perseverantes en lo de no salir y no gastos innecesarios. Se recuerda que el objetivo es acabar con las deudas. Por el momento vamos a apretarnos el cinturón y a reorientar todo el flujo de efectivo que estás ahorrando al pago de las deudas. Paso número 5. Mantente constante y persevera. Bien, ya que has pagado la primera deuda, tenías 20 deudas y quedan 19. Al ya no tener la obligación de pagar la deuda número 20, eso también implica un flujo en efectivo extra. Junto con las optimizaciones que ya hiciste de tus gastos, tienes que mantenerte constante en esa situación de apretarse el cinturón. No por el hecho de que ya pagaste una deuda te relajes y empieces a gastar otra vez en cosas innecesarias. Tenemos que ocuparnos de pagar la deuda número 19 y cuando pagues la deuda número 19 lo juntas con el de las optimizaciones y vamos por la 18 y así sucesivamente vas acumulando cada vez más capacidad de pago. Entonces las deudas que están más arriba en tu lista las vas a ir resolviendo más rápido que la primera. Así que constancia y paciencia. Muchas personas han estado en tu situación actual y han salido. A veces resulta estresante saber que tienes deudas y que no puedes cumplir con todas ellas de momento. Sin embargo, tienes que mantener la calma y ser constante, y en hacer esos ajustes va a ser solo por un tiempo. Vale más la pena esforzarse durante 1 o 2 años para resolver deudas que vivir por más tiempo con la presión de las mismas. Número 6. Si no ves otra posibilidad, analiza una posible reestructuración de deuda. Existen algunos tipos de deudas, sobre todo las deudas bancarias, que nos permiten realizar algún tipo de negociación con el banco. Estas negociaciones se llaman reestructuración de la deuda. Es decir, que si tú tienes actualmente la obligación de pagar cierta cantidad y tú pides una reestructuración con el banco, se va a reducir esa cantidad mensual, pero aumentará el tiempo para pagar tu deuda. Por un lado puede ser negativo, en el sentido de que, bueno, si mi deuda era a 18 meses, pues se va a ir seguramente a 24. Sin embargo, el pago mensual va a ser menor. Si esa reducción en el pago mensual entra dentro de lo que puedes afrontar. Entonces puede ser una muy buena idea acudir a este tipo de reestructuraciones. Así muestras tu intención de pagar al banco, que eso es un factor muy importante y además no dejas de cumplir.
Lo importante de una reestructuración es que hagas el cálculo real. Es decir, que si pides una, seas consciente y que puedes pagar esa cantidad. Si dentro de una reestructuración llegas a fallar, entonces se cancela el acuerdo y regresa a tu deuda original con todos los intereses de demora. Así que la reestructura puede ser una herramienta interesante a tu favor. Y último punto, analiza las quitas bancarias. Bien, si estamos en una situación de verdad complicada, puede ser una última alternativa de solución, pero quiero ser muy cuidadoso en este punto, porque no estoy recomendando no pagar deudas. Lo mejor es pagar, lo mejor es optimizar, hacer el esfuerzo y cumplir con la obligación que adquirimos en cada uno de nuestros préstamos. Sin embargo, también estoy consciente de que hay momentos en los cuales parece realmente imposible de lograr, y en ese caso puedes solicitar hacer uso de esa quita. La quita básicamente es un descuento que solamente bancos en tema de créditos personales o créditos de tarjeta de crédito ofrece a algunos deudores. La quita llega después de mucho tiempo de no haber pagado, de muchas llamadas y de muchos requerimientos de abogados. Sin embargo, tu calificación en el control de créditos de tu país termina siendo la peor calificación posible para un deudor. Nadie más te volverá a dar un crédito, por lo menos en los próximos años. Y olvídate de créditos hipotecarios. Punto 7. Evalúa tu propio caso y encuentra una solución optimizada. Del método, normalmente logramos resolver las deudas mucho antes. Sin embargo, analiza tu propio caso, evalúa, aplicarlo, toma acción de verdad. Solamente el hecho de poner en papel y lápiz claramente tus ingresos y gastos y clasificarlo para hacer una optimización ya te da ánimos y ya te ves capaz para empezar a cubrir cada una de tus deudas. Sé que la situación no es fácil, sé que la situación actual que estás viviendo parece imposible de resolver. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante. No es el único, a muchas personas nos ha sucedido tener altibajos en nuestras finanzas, en nuestra economía. Perdimos el empleo, cualquier situación y nos llevan a una situación aún más complicada. No es imposible de resolver. Enfócate, mantén la cabeza fría y toma las acciones que tengas que tomar para realizar el pago de cada una de tus deudas. Una vez que logres solucionar esto, te habrás dado cuenta que el problema no es tan grande como tú lo imaginabas. Y además, como adicional, habrás generado una disciplina de ahorro, que ahora, una vez sin deudas, te llevará al tema del ahorro y al tema de la inversión. Y como siempre decimos, comenta, comparte y actúa. Comenta para que podamos mejorar nuestro contenido si nos aportas tus ideas. Comparte este vídeo en tus redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Y actúa. Una vez que conoces las ideas que hemos explicado, te invitamos a que las pongas en práctica para mejorar tu economía a largo plazo. Si te gusta nuestra temática, no estaría mal que nos des un like y que consideres suscribirte al canal. Para nosotros ha sido un privilegio contar con tu atención. Recibe un cordial saludo del equipo de Cultura Financiera.